Damos la bienvenida a todos los que se encuentran presentes en esta noche de hoy y también a todas las personas que nos están escuchando en podcast por las diferentes plataformas. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina. Les voy a compartir un link al chat de Zoom para que por favor realicen el registro de asistencia y así puedan obtener como obsequio la grabación de esta clase. Si llegan a tener preguntas sobre el tema, los invito a dejar sus dudas en el chat para irlas resolviendo con la ponente. Y al final de este webinar tendremos un obsequio muy especial que les ayudará a estar más cerca de cumplir sus objetivos. Damos la bienvenida a Caterine Reyes. Ella es fisioterapeuta colombiana radicada en Brasil y será ponente en nuestro diplomado internacional en fisioterapia dermatofuncional próximo a iniciar el 6 de mayo. Caterine, bienvenida. Ahí ya puedes activar eso. Ya. Ahí ya. Sí. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Cate, inicialmente muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para comenzar voy a hacer un pequeño resumen. Mi nombre es Lady Caterine Reyes. Bueno, yo soy fisioterapeuta formada en la Universidad Autónoma de Manizales. Yo soy colombiana, pero como tú dijiste, radicada aquí en Brasil, más o menos hace 7 años, especialista en fisioterapia dermatofuncional. Yo hice mi especialización aquí en Brasil en un periodo de 2 años más o menos, en el cual, pues, aparte de la especialización, ustedes van a ver de ahora en adelante que esta área de dermatofuncional, ella evoluciona a un ritmo muy rápido, motivo por el cual no solo nos quedamos con esa especialización base, sino que hacemos otro tipo de formaciones que complementan todo este perfil, ¿cierto? Entonces, yo tengo algunos otros cursos, asistencias a congresos, en fin, en varias áreas que ustedes ya van a conocer así a grandes rasgos. ¿Qué más? Estoy haciendo una maestría en salud de la mujer para terminar el próximo año, en la cual pues tengo algunos proyectos, ¿cierto? Investigaciones en la parte pues de dermato con salud de la mujer, que ustedes después van a conocer cuando pues ya esté toda esta parte de artículos científicos, ya todo bien hecho, voy a tener pues esa facilidad de compartir. Entonces, Excelente. básicamente es eso. Bueno, vamos a iniciar el abordaje del tema del día de hoy. Kate, cuéntanos cómo inicia la fisioterapia dermatofuncional. Bueno, antes de contar un poquito pues de la historia de la fisioterapia dermatofuncional, es bueno que ustedes sepan como una definición general, ¿cierto? La fisioterapia dermatofuncional es esta área que trata de todas estas disfunciones específicamente en el tejido tegumentario o integumentario. Entonces, pueden ser disfunciones adquiridas, ¿cierto? Puede ser por un procedimiento quirúrgico, por una enfermedad, o pueden ser de nacimiento. Entonces, nosotros tratamos toda esa parte de alteraciones en el tejido tegumentario, no solo en la parte estética, como se conoce y erradamente nosotros creemos que fisioterapia dermatofuncional solo tiene que ver con estética, sino que también por ser fisioterapeutas tratamos esa parte funcional, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes tengan claro que no solo se trabaja la parte estética, sino que la finalidad es la parte funcional. Entonces, partiendo de esa definición de qué es en sí la fisioterapia dermatofuncional, ahí sí vamos a hablar un poquito pues de cómo inicia esta área tan maravillosa y de tanto crecimiento ahora. Entonces, para que ustedes tengan así una relación grande, tienen que saber que la cuna donde nace toda la parte de fisioterapia dermatofuncional justamente es aquí en Brasil. Y es por eso que aquí llega la primera recomendación que yo les hago. Es importante que quienes están aquí presentes o quienes tengan este tipo de, De interés. de interés por el área, ustedes tienen que también tener en cuenta que justamente por la fisioterapia dermatofuncional nacer aquí en Brasil,
Tienen que aprender a darse a conocer, a leer y a escuchar portugués. ¿Por qué? Porque todos los artículos científicos, toda esa parte investigativa, ¿cierto? Toda esa parte nace aquí en Brasil. Entonces, esa es mi primera recomendación. Intenten escuchar portugués, intenten adaptarse un poquito con el idioma, ¿cierto? Porque de ahora en adelante ustedes van a acompañar muchas literaturas que originariamente son en portugués, ¿cierto? Entonces, la fisioterapia dermatofuncional nace aquí en Brasil. Es una área que es relativamente nueva, ¿cierto? Todos sabemos que en muchos países de Latinoamérica esta área todavía no es formalmente una área de las especializaciones de fisioterapia. Realmente solo como especialización está aquí en Brasil y creo que ahorita están abriendo en México y también en Chile, pero no en muchos países de Latinoamérica es una especialización que esté formalmente como digo, aceptada. Sí. Entonces, generalmente, por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos aquellas especializaciones que son las básicas, ¿cierto? Ortopedia, deporte, salud del trabajo, pero fisioterapia dermatofuncional todavía no está en la gama de nuestras especializaciones. Es por eso que quien quiera hacerla puede hacerlo a través, conociendo el área, a través de estos cursos de extensión o diplomados, por ejemplo, este que ustedes están asistiendo aquí, o quien tenga interés de realizarla como especialización, tiene que dirigirse a otro país, ¿cierto? Donde esté abierta como tal la área. Entonces ahí es donde nace, donde surge. Y aquí en Brasil, esta área ya está muy bien estructurada. Ella nació para los años de los 90 y de allá para aquí han pasado muchas evoluciones. Y ellos, inicialmente, ¿cierto? Fisioterapia dermatofuncional se conocía o mal llamada como fisioterapia estética. ¿Por qué? Porque siempre se hacía relación con toda esta parte estética, ¿cierto? De estar bonito y de... Pero, ¿qué pasó? Como ese concepto fue quedando muy pequeño para todo lo que nosotros realizamos dentro del área, este nombre fue evolucionando a través del tiempo, tanto que ahora él no se llama fisioterapia estética, ¿cierto? Sino se llama fisioterapia dermatofuncional, porque dermatofuncional ya es un nombre que abarca todas esas cosas que nosotros hacemos. Como ustedes pueden acompañar en la diapositiva, fisioterapia dermatofuncional es subdividida en 7 áreas de actuación, donde ustedes van a poder evidenciar que estética y cosmetología es una de esas 7. Es por eso que cuando yo digo fisioterapia estética, quedó muy pequeño el nombre, es porque él solamente hacía relación a una de todas esas áreas que nosotros vamos a trabajar. Entonces, dentro de todas esas 7 áreas que nosotros trabajamos, está la parte de post, preoperatorio de cirugías plásticas, cirugías bariátricas, ahí van 2, estética y cosmetología, linfología y angiología, todos aquellos trastornos, ¿cierto? Endocrinología, alteraciones de dermatología y la parte de quemado, ¿cierto? Entonces miremos que cuando nosotros vemos, ¿cierto? Fisioterapia dermatofuncional abarca muchas áreas, no solamente una, que es la estética, que es la mal conocida. Entonces veamos que nosotros vamos a tener 7 áreas en las cuales vamos a poder trabajar, actuar, ¿cierto? Donde cada uno de ustedes va a poder identificarse en cuál de las áreas es la que quiere quedar. Por ejemplo, yo, desde mi parte de dermatofuncional, yo trabajo varias de estas áreas. No significa que solo me quede en una y ya. Ustedes van a ver en el recorrido pues, del diplomado y van a ver qué acciones se realizan en cada una de esas áreas. Y ustedes van a ver cuán grande es la gama de las opciones que nosotros podemos hacer, podemos trabajar, ¿cierto? Podemos ofrecer para nuestros pacientes. ¿Cuáles son los avances que ha tenido la fisioterapia dermatofuncional en tu país? Bueno, Katy,
Bueno, yo voy a decir que tengo dos países. ¿Por Sí. qué? Porque yo soy naturalizada brasilera, ¿cierto? Pero pues mi país de origen es Colombia. Entonces, como ustedes saben, fisioterapia dermatofuncional en Colombia todavía no es una especialidad, ¿cierto? Hace parte de los cursos de extensión. ¿Qué ha evolucionado en nuestro país este concepto? Bueno, primero que nos diferencia, ¿cierto? Y nos resalta dentro de muchas especialidades, la cual nos dice, hoy, fisioterapeutas de Colombia, existe una área que es la dermatofuncional, que apenas en Colombia está creciendo, ¿cierto? Porque somos muy pocos los que conocemos esta área. Entonces, como en Colombia apenas está creciendo, cabe a nosotros, a ustedes los que están aquí en el diplomado, a partir de hoy, ¿cierto? Y a partir de los que van a asistir al diplomado, sembrar ese granito de arena para que este concepto vaya creciendo mucho más, ¿cierto? Yo sé que aquí hay de Colombia, hay de México, ¿cierto? Hay de otros países que hablan español, que también el área no es muy conocida o que apenas está en crecimiento. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que ustedes desde el principio sepan el verdadero concepto y sepan qué verdaderamente nosotros vamos a hacer como fisioterapeutas dermatofuncionales. Y a partir de eso, ir dando a conocer esta área, ¿cierto? A las personas y lo más importante, al equipo multidisciplinar y a nuestros propios colegas. Digo nuestros propios colegas, ¿por qué? Porque pasó que cuando yo entré en esta área dermatofuncional, yo recibí muchas cuestiones de mis propios compañeros en Colombia, ¿sabes? Siempre me decían, ay, Kate, tú estás en Brasil haciendo masajes o estás quitándole el trabajo al esteticista. Entonces, esos son los conceptos que nosotros tenemos que aclarar. Si bien nosotros vamos a empezar a participar dentro de un equipo multidisciplinar, cada profesional tiene que saber cuál es su rol, ¿cierto? Y es por eso que nosotros estamos aquí, que necesitamos saber, bueno, sí, el fisioterapeuta dermatofuncional, ¿qué es lo que va a realizar? ¿O qué acciones o qué forma lo puedo trabajar? ¿Cierto? Y de esa forma nosotros vamos a poder mostrar qué es lo que realmente se hace en el área. En Brasil los avances son muchos. ¿Y cuál es el paso a seguir? Todos sabemos que lo que se va a empezar aquí en Brasil después va a ser distribuido en los otros países de Latinoamérica, ¿cierto? Porque Brasil es el ejemplo Ujú. en dermatofuncional. Entonces, ¿qué se entiende? Que lo que se haga aquí en Brasil, más adelante va a ser el ejemplo para los otros países, ¿cierto? Entonces surgió en Brasil, está llegando a los otros países de Latinoamérica, por ende todos los avances que se tengan aquí en Brasil también van a llegar en su tiempo a los diferentes países, ¿cierto? Entonces, dentro de los últimos avances que se tienen, antes de la pandemia, que son de los más significativos en el área, antes de la pandemia, a nosotros los fisioterapeutas dermatofuncionales aquí no se nos tenía permitido compartir las fotos del antes y el después. ¿Por qué? Porque aquí había una ley, ¿cierto?, que nos sancionaba si por un acaso yo compartía en mi Instagram antes y después. ¿Por qué? Porque ellos decían que estas fotos se relacionaban con esas publicidades engañosas. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene un perfil totalmente diferente a la otra, pero yo publico una foto y digo 3 sesiones de algún recurso, ¿cierto? Vamos a suponer algún recurso. Foto antes y después, 3 sesiones, pero resulta que no solo depende de las sesiones que yo voy a hacer, ¿cierto? Depende del perfil de mi paciente, depende del estilo de vida, depende de los factores de la persona, ¿cierto? Un resultado depende de muchas cosas, no solo del número de sesiones que yo haga en mi intervención. Entonces aquí se creía que no era bueno compartir esa parte por ser un tipo de publicidad engañosa. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia todos sabemos que nos dejó a muchos sin trabajo, sin poder Sí. asistir a clínicas, ¿cierto? Entonces,
nosotros los fisioterapeutas aquí en Brasil somos muy unidos, ¿cierto? Entonces aquí se hicieron muchas reuniones y se quiso intentar esa opción. ¿Por qué? Porque con la pandemia la única forma que nosotros teníamos de mostrar nuestro trabajo era por medio de las redes sociales. Y si ellos no nos dejaban mostrar nuestros resultados, ¿cómo yo iba a divulgar mi trabajo? Entonces, ¿qué pasa? A partir de la pandemia se abre, ¿cierto? Esa posibilidad de compartir resultados siempre y cuando yo en el pie de la foto explique cuántas sesiones, con qué asocié mi tratamiento, la paciente cómo lo hizo, ¿sabe? Podemos compartir la foto, pero explicando bien detalladamente de qué forma se hace. Entonces, por ejemplo, después voy a pasar mi red social, pero ustedes van a ver en mis publicaciones. Antes y después, realizado en 3 sesiones, donde asociamos drenaje linfático, tratamiento con ultrasonido, paciente que se cuidaba en la alimentación, que realizaba actividad física 2 veces en la semana y así. Entonces, ese fue uno de los avances más significativos porque nosotros no podíamos compartir fotos de resultados ni nada. Después de la pandemia, ese fue un avance muy bueno que tuvimos. Para los años 2020, también entre todos los fisioterapeutas nos reunimos porque aquí no, y en muchos países todavía no se tiene el aval para hacer realizaciones invasivas, ¿cierto? Entonces, aquí en Brasil ya crearon la ley, ¿cierto? Todavía no está en rigor, todavía no se ejecuta como tal, pero ya está casi, está en las puertas, Genial. donde a nosotros los fisioterapeutas dermatofuncionales nos liberan el uso de sustancias inyectables. Escuchen bien. Invasivos es una cosa, inyectables es otra, ¿listo? Entonces, a nosotros en la nueva ley aquí nos van a liberar la aplicación de sustancias inyectables, ¿cierto? Teniendo en cuenta que cuando nosotros fuimos allá a decir que fisioterapia dermatofuncional tiene la condición de realizar este tipo de procedimientos, se tiene en cuenta que nosotros queriendo o no, ya realizamos algún tipo de esos inyectables, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, en la punción seca, nosotros, ¿cierto? Introducimos esa aguja, ¿cierto? En Colombia yo sé que la ley no lo permite, pero aquí Ajá. en Brasil, como ya les compartí, aquí es un paso más adelante, por decirlo así. Entonces aquí ya nos tienen liberado algunas cosas. También hay otras formas de poder realizar inyectables que se tienen aquí. Entonces es el uso de un equipo que él inyecta, ¿cierto? Pero no tiene aguja, él solo se trabaja con presión. Y yo tengo aquí para mostrarles, es un equipo que él solo trabaja con presión, él no tiene aguja. Y es importante saber que nosotros tenemos que tener la formación, ¿cierto? Porque existe uno que es corporal y existe uno que es facial. Entonces, para cierto procedimiento se necesita un equipo diferente, una formación, ¿cierto? Saber el proceso, ¿cierto? Para no tener todas estas complicaciones. Entonces, a grandes rangos es eso. Aquí en Brasil estamos un paso al frente, pero seguramente en Colombia y en los otros países va a llegar la hora de que ustedes también van a tener este tipo de liberación, ¿cierto? Sí, de seguro que sí. De hecho, nosotros desde directamente de Fisioterapia en Movimiento también estamos presentando como el permiso para que nos avalen como la técnica invasiva como tal. Ujú, exactamente. Entonces, dentro de esa otra pregunta, también la legislación específica, ¿cierto? Que avalíe la fisioterapia dermatofuncional, como les dije, como tal no está, ¿cierto? Que apenas es un área que está creciendo. Pero ¿qué se pretende? Que como Brasil es el ejemplo y ya vemos todas estas actualizaciones que hay aquí, seguramente más tarde que temprano, más temprano que tarde, perdón, va a llegar a Colombia y a los otros países de Latinoamérica.
Excelente. Kate, cuéntanos un poquito de qué procedimientos invasivos se pueden realizar. Bueno, desde fisioterapia armatofuncional, como les dije, hay dos significados, ¿cierto? Importantes que tenemos que aclarar, invasivos e inyectables. Inyectables son los que pasan la capa dérmica y la epidermis, ¿cierto? Ya invasivo es un nombre mucho más amplio, porque invasivo hace relación a un procedimiento que necesita anestesia, que necesita un tiempo de recuperación posoperatorio, que él me va, como su nombre lo dice, invadir órganos internos, ¿cierto? Entonces es un proceso muy grande. Es por eso que se tiene que hacer la diferencia entre invasivo e inyectable. Inyectable es el que me permite llegar a alguna capa de la piel, epidermis o dermis o músculo, ¿cierto? Inyectable. Ujú. Invasivo ya es algo muy grande. Es por eso que aquí vamos a intentar cambiar esa palabra. Vamos a usar inyectables. ¿Por qué? Esos son los que se están permitidos o no. En Brasil se está dando continuidad. ¿Por qué? Aparte de realizar, ¿cierto? Esta facilidad, nosotros tenemos que cumplir con unas características. Y escuchen bien, siendo que es aquí en Brasil. ¿Qué característica es importante? Si bien ellos van a liberar a los fisioterapeutas dermatofuncionales para hacer inyectables, para poder hacer todos sus procedimientos inyectables con agujas, pero ¿qué nos exigen? También existen exigencias, ¿cierto? No es solo tener la aguja, ¿cierto? Primero, nos exigen que se tenga la especialización en fisioterapia dermatofuncional. Por ejemplo, yo podría hacerlo, ¿cierto? Yo podría clasificar en el primer requisito, porque yo tengo mi especialización. Segundo requisito, la persona que quiera realizar inyectables tiene que realizar cursos de extensión Ujú. que cumplan con cierto horario. Por ejemplo, si yo quiero aplicar Botox, ¿cierto? Por ejemplo, ellos me exigen que el curso que yo vaya a hacer sea específico para aplicación de Botox y tiene que tener 120 horas. Si yo no realizo un curso específico para esa técnica y que tenga ese porcentaje de horas, yo ya no puedo calificar para realizar ese tipo de aplicaciones. Me hago entender, ¿cierto? Sí, digamos que Entonces, la especialización y de ahí se subdividen formaciones exacto. continuas. Exactamente, es por eso que yo les digo, ni una especialización en mi caso ya me deja preparada para todo, porque Ujú. esto es un área que va creciendo continuamente. Es un área que, por ejemplo, yo compré este equipo, pero ya existen otros mucho más avanzados. En 5 años ya pasó eso. Entonces, es una área que va creciendo a una velocidad impresionante. Y yo creo que es de las áreas que más rápido crece, porque el mercado es así. Un día hay una cosa, pero cuando tú te levantas al otro día ya hay un equipo más avanzado que hace otras cosas más maravillosas y nosotros tenemos que estar acompañando ese ritmo. Entonces yo no me puedo quedar solo con mi especialización que yo hice hace 3 años. Yo tengo que estar en Claro. un continuo aprendizaje. Entonces tengo que hacer un curso de extensión. Entonces que si salió algo nuevo en el mercado, yo voy atrás de saber qué es, que se modificó un equipo, yo tengo que ir atrás de saber cuáles fueron esas mudanzas, que apareció un nuevo método, entonces yo voy atrás de saber de qué trata, ¿cierto? Entonces, en general, es eso. Perfecto. Bueno, ¿qué resultados podemos observar al realizar una intervención a nivel de piel? Bueno, los resultados, primero que todo, todos sabemos que dependen de muchos factores. Primero, de la valoración inicial, ¿cierto? Mi paciente llega a buscarme por cuál motivo. ¿Cierto? Entonces está entre nosotros identificar si realmente ese es el motivo. Por ejemplo, me hago explicar, me hago entender. Ujú. Una paciente llega porque ella refiere una adiposidad localizada o una fibrosis, por ejemplo. Pero en mi valoración yo veo que no es fibrosis, que no es adiposidad, que ella tiene un componente de flacidez.
Entonces está en la valoración inicial, identificar y hablar con la paciente. Oye, en la valoración yo vi que tiene adiposidad, pero también tiene flacidez, entonces vamos a tratar primero esto, porque si tratamos primero esto, el resultado se va a ver mejor a la hora de realizar la última intervención. Entonces, los resultados van a depender de la valoración inicial, ¿cierto? ¿Qué identifico? Si realmente la disfunción es el motivo por el cual la persona viene, ¿cierto? Y también el resultado depende de qué conductas mi paciente vaya a hacer para mejorar ese resultado, ¿cierto? Entonces, que en el resultado de pérdida de adiposidad yo tengo que trabajar en equipo multidisciplinar con la nutricionista, pero si mi paciente no va a la nutricionista, no se cuida, no se alimenta de la forma adecuada, obviamente el resultado no se va a ver. Entonces es una suma de muchos factores míos, del paciente y de los otros profesionales que están acompañando esa intervención. Bueno, acá Bueno, tenemos unos claros ejemplos. eso. Entonces aquí trajimos, ¿cierto?, algunos resultados en las diferentes áreas. Por ejemplo, este resultado es de una alumna que realizó el primer diplomado que fue en fisioterapia en movimiento, que lo hizo en el primer módulo y en ese primer módulo, cuando ya dimos a conocer el recurso, ella fue muy rápido, que ya lo puso en marcha en su intervención, ¿cierto? Partiendo del diplomado, ¿cierto? Fueron las primeras clases que vimos en el primer módulo, se explicó el recurso y ella ya lo introdujo en sus intervenciones. Entonces, esta intervención que ustedes acompañan en la pantalla es en una de las áreas de fisioterapia dermatofuncional, que es la actuación en el pre, trans y posoperatorio de cirugías plásticas. Entonces aquí vemos que es un recurso muy novedoso que ahora se está utilizando, ¿cierto?, en varios países, que es el vendaje neuromuscular, que ustedes lo conocen, aquí se conocen como kinesiotaping o como taping, ¿cierto? Tiene Sí. muchos nombres, o taping linfático, entonces, o linfotaping, también ustedes van a ver los diferentes nombres en el diplomado, en el cual se conoce este recurso. Y aquí vemos que la intervención se realizó en el transoperatorio. Transoperatorio es el periodo comprendido después de la cirugía inmediatamente o las primeras 24 horas. Ese es el periodo que se conoce como transoperatorio. Entonces, ¿qué pasa? Este recurso es estudiado ya científicamente, tiene artículos científicos que me comprueban que cuando se usa en un periodo transoperatorio, la recuperación de la paciente va a ser mucho más rápida, ¿cierto? Que disminuye edema, inflamación, equimosis, y este es el resultado de la paciente 3 días después de su cirugía. Todos hemos conocido o hemos tenido una amiga que se ha hecho una cirugía estética, ¿cierto? Sí, Algún familiar, algún amigo, hemos visto fotos por internet, ¿cierto? Y todos vemos que cuando una persona se hace una cirugía queda como si la hubiera atropellado un camión, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué nos trae este nuevo recurso en el área? Nos trae bajo evidencias científicas que este recurso puede ser usado en ese periodo para minimizar sintomatología. Y aquí lo vemos en el resultado, ¿cierto? Vemos que 3 días después de la cirugía, mi paciente no me presenta mucho edema, ¿cierto? Zonas de equimosis tampoco, ¿cierto? Solo vemos que en la parte de la entrepierna, en la primera foto, que fue donde no se usó el taping, es donde tiene más presencia de zona de equimosis, ¿cierto? Pero vemos que en la parte del abdomen, por frente y por detrás, que fue donde se usó, la inflamación, el edema, está súper controlado, ¿cierto? Y las zonas de equimosis. Puedes seguir, puedes pasar la diapositiva. Aquí es esta misma paciente, la que está al lado derecho de ustedes, ¿cierto? Izquierdo. Derecho. Es derecho. Tenemos una que está con fisioterapia dermatofuncional y la otra foto sin fisioterapia dermatofuncional, ¿cierto? Entonces, ¿qué les traigo para mostrar? La paciente que está sin fisioterapia dermatofuncional, ella llegó al tercer día y vemos cómo presenta
en la zona, ¿cierto?, del glúteo, vemos que ella se hizo la transposición grasa, ¿cierto? Vemos que hay presencia de muchas zonas de equimosis, vemos que tiene mucha inflamación, cosa que no tiene mi otra paciente que tiene el mismo tiempo de posoperatorio. Tiene 3 días de posoperatorio, no tiene zonas de equimosis, está de pie, ¿cierto? Si yo pienso en esa paciente, yo digo que ella está caminando, ¿cierto? Algo que yo puedo suponer porque la foto está de pie, la otra paciente está en el borde de la cama, no consigue moverse, tiene más dolor, ¿cierto? Tiene más inflamación, tiene más zonas de equimosis. Entonces, esta foto es solo para mostrarles que realmente sí existe comprobación científica de que podemos usar el recurso y que lo vemos también en una actuación práctica, ¿cierto? Esta paciente es mía, me llegó al 3er día, la otra, y la paciente que hizo fisioterapia aromatofuncional en el transoperatorio fue los resultados realizados por esta estudiante del primer diplomado del diplomado de fisioterapia movimiento. Entonces vemos que la diferencia es grande. Aquí tenemos otros resultados. En esta primera foto, donde hay 3 resultados, es un proceso que se viene haciendo con una paciente mía. Ella está conmigo más o menos 1 año, pero entonces vemos que el cambio es muy significativo, ¿cierto? Vemos que el proceso es largo, ¿cierto? No es fácil. También no son cambios mágicos, ¿cierto? No es en una sesión, ya quedó así, ¿cierto? Porque si fuéramos mágicos no estaríamos aquí. Sí. Entonces es un proceso que va a través del tiempo. Entonces aquí más o menos es 1 año, donde la paciente también asocia actividad física, ¿cierto? Cambios alimentares, ¿cierto? También el trabajo multidisciplinar. Entonces son varias técnicas y recursos que se utilizan en estas imágenes de resultados. En la segunda imagen, que es donde está, no sé si están consiguiendo ver, la imagen donde está el ventilador, donde están las 2 fotos del abdomen. En ese resultado fueron algunas aplicaciones, ¿cierto?, de inyectables con el equipo a presión, ¿cierto? Y también se combinan algunas técnicas manuales como drenaje linfático, masaje modelador, ¿cierto? Que complementan también a esta intervención. Solo que en ella se utilizó, ¿cierto?, la aplicación con la presurizada y aquí el resultado fueron en 3 sesiones. Lo mismo que en la parte de la espalda, ¿cierto? También se realizaron algunas intervenciones de aplicación de activos, pero con la presurizada, ¿cierto? Haciendo aclaración que agujas todavía no. Y asociación para tratar flacidez, radiofrecuencia, ¿cierto? Algunos recursos que ustedes van a ir conociendo a través del diplomado, con más puntualidad y con más especificidad. Este resultado es de otra de nuestras alumnas que realizó el diplomado de fisioterapia en movimiento. Esto ya fue también más para el final del módulo, que fue con la aplicación del kinesiotaping o el vendaje neuromuscular, porque ustedes a través del diplomado van a ver que es un recurso que me sirve para muchas cosas. Entonces me sirve dependiendo de la tensión, del corte, de la aplicación, de la disfunción. Me sirve un recurso para utilizarlo en muchas cosas. En la primera imagen que vimos, ¿cierto?, del transoperatorio, este recurso tenía un corte específico que se llama un corte en pulpo y él lo que me hacía era tratar edema, inflamación, ¿cierto?, y control de zonas de equimosis. Aquí, por el corte que me presenta, que es un corte diferente, la tensión con la que se aplica es diferente. Aquí estamos tratando cicatrices hipertróficas. Entonces, eso es lo que ustedes van a aprender en el diplomado, que si bien yo tengo un recurso que no es muy caro, por ejemplo, el kinesiotaping, ¿cierto?, que es accesible a muchos de nosotros, yo lo puedo utilizar para complementar muchos de mis tratamientos, ¿cierto? Y vemos que
como su nombre equivocado anteriormente, no solo tratamos la parte estética, ¿cierto? Se tratan muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí, alteraciones, ¿cierto? En la cicatrización, y aquí tenemos una cicatriz hipertrófica. Este resultado es de una alumna, ¿cierto? Sofía, ya hablé, ella es de México, que yo sé que realmente ustedes van a decir, ay, pero ¿será que en un diplomado yo sí consigo hacer todas estas técnicas? Es tanta información tan para poco tiempo, ¿cierto? Tan pocas horas del diplomado. Solo que nosotros desde el diplomado de fisioterapia en movimiento, nosotros hacemos un acompañamiento al alumno, ¿cierto? Entonces, por Correcto. ejemplo, exactamente, por ejemplo, esta alumna me preguntaba, Kate, tengo un paciente, tal y tales características, yo creo, ¿cierto? Lo importante es que ustedes tengan su propio punto de vista y me preguntan si están encaminados bien o si están por el camino bien, si están por el camino mal, ¿cierto? Pero tiene que partir desde ustedes el interés y ya nosotros como docentes hacemos esa parte de acompañar el proceso. Entonces nosotros vamos a estar disponibles, ¿cierto? No las 24 horas, no a la 1 de la mañana, no a las 2 de la mañana, ¿cierto? Entre tiempos respetables. Exacto, entre tiempos respetables, también sabiendo que yo tengo también mis obligaciones, mis intervenciones, ¿cierto? Mi trabajo, pero generalmente siempre se realiza la respuesta al alumno que pregunta, ¿cierto? No se deja en visto, no se deja, ¿cierto? Pero tiene que ser programado con tiempo, tampoco va a ser, ya tengo el paciente ahí y voy a llamar a Kate para preguntarle, no, es algo que se tiene que ir preparando, ¿cierto? Que tienen que ser pensados, me preguntan las dudas y de ahí se resuelven entre los dos, ¿cierto? En el caso. Perfecto, Kate. No, nuevamente muchísimas gracias por este espacio de aprendizaje, que sé que también son pocas horas para este mundo tan grande. Exactamente. No sé si alguien tenga una pregunta, no sé si te escribieron por ahí. Bueno, hasta el momento no tengo preguntas, pero les voy contando, como lo mencionamos en el transcurso de este webinar, el próximo 6 de mayo inicia nuestro diplomado internacional en fisioterapia dermatofuncional. Va a tener el aval brindado por nosotros que somos Fisioterapia en Movimiento y nuestra aval internacional que es la IPTG, que certifican 160 horas de formación teórico-práctica. También van a tener acceso a nuestra nueva aula virtual, que es una plataforma de aprendizaje online, la cual también ya pueden descargar como aplicación tanto en Android como en iPhones. Allí en esta plataforma virtual van a encontrar cómo ingresar a las clases, también las grabaciones de cada una de las clases, el material de estudio complementario y el acompañamiento permanente del área académica para irles resolviendo todas las dudas. Por estar aquí participando y compartiendo conocimiento con nosotros, les obsequiamos un cupón con el 35% de descuento. Redimirlo es muy fácil, ingresan al link que les mandé al chat, registran sus datos y al momento de pagar en la casilla cupón escriben la palabra Dermato 35 en mayúsculas y sin espacios. O si también ya tienen una gestión previa con alguno de nuestros asesores comerciales, también se pueden comunicar con ellos. Y aparte del cupón, les vamos a brindar como obsequio una certificación internacional en anatomía palpatoria, donde van a poder aprender la metodología para realizar correctamente un proceso de palpación y un buen diagnóstico diferencial. También los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, donde pueden estar actualizados sobre todas las ofertas académicas que tenemos disponibles. Kate, cuéntanos cómo te encuentran a ti en las redes sociales. Bueno, para los que tengan interés en acompañar un poco de mi vida, ¿cierto? Yo generalmente comparto pues mi día Sí. a día, mis intervenciones. Tengo muchos resultados, más de 1000 resultados en mi Instagram, donde ustedes pueden verlos, pueden preguntarme. Yo sé, cada uno de los resultados que yo tengo son de mi propia autoría, ¿cierto? Todos son hechos por mí. Mi red social principal es el Instagram y me pueden encontrar como @KateReyesFisio. Y Facebook
también Kate Reyes Fisio, pero yo generalmente movilizo más el Instagram. Instagram, sí. Dentro de mi Instagram, en el perfil, hay un link que va automático a mi WhatsApp. Entonces, ustedes también en casa, como les digo, si es un horario respetado, tienen alguna duda y desde que yo esté libre en el momento, también respondo los WhatsApps. Entonces, también quien necesite hacer un contacto más directo conmigo, ahí pueden acceder al link que está en el Instagram y me pueden preguntar, pueden resolver sus dudas, también si tienen alguna duda de hoy, tienen vergüenza hablarla aquí, me pueden preguntar, quedo a disposición para resolverla y quedamos ahí, ¿cierto? Listos para empezar nuestro diplomado. Espero que hayan quedado con la duda y con el gusto de conocer esta área tan bonita. Yo sé que no se van a arrepentir y porque es un área que sale del común, ¿cierto? Del común de la que todos conocemos. Es algo que nosotros podemos ofrecer mucho más a clínicas, podemos trabajar en muchas partes y lo importante es realmente capacitarnos, ¿cierto? Tener conocimiento, saber que existen bases científicas, saber de que nosotros utilizamos recursos que son estudiados, que los podemos utilizar como fisioterapeutas y que tienen resultados. Entonces queda la invitación Así es. abierta. Así es, iniciamos ya en 3 días, ansiosos por esta nueva cohorte como tal que se forma en esta área poco explorada por los profesionales, pero digamos que ese es nuestra motivación, como romper Exacto, barreras y mitos. exactamente. Bueno, Kate, no, nos volvemos a ver en un nuevo espacio. A todos, también, como dijo Kate, los invitamos a participar del diplomado y si tienen preguntas nos pueden escribir por redes sociales. Kate, un abrazo y que descansen y feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Chao, mi Chao. tocaya. Kate también. Sí, Que chao. descansen. Que estés muy bien. Igualmente.